Honduras, o escríbanos al WhatsApp 3289-3031. Denos su nombre, dirección y teléfono, y con gusto le haremos llegar hasta la puerta de su casa una Biblia y un curso bíblico. Hace años un amigo me contó de una experiencia que tuvo una vez que estaba buscando un regalo para su esposa. Estaba en un centro comercial, había ido a una joyería, estaba ahí adentro y entraron dos chicas jóvenes y se pusieron a ver crucifijos, ¿no? Y una de las chicas dice a la otra, yo prefiero los que vienen sin el hombrecito. Sin el hombrecito. Es que en el mundo moderno muchas veces para nosotros la cruz no es más que un adorno, no es más que un recuerdo de algo que pasó hace mucho, pero que tiene muy poco que ver con nosotros. Mucha gente no encuentra relevancia para lo que hizo Cristo en la cruz. Sí, murió para que algún día yo vaya al cielo, pero más que eso no veo significado. Nosotros tenemos que entender que Cristo, a morir en la cruz, a venir al mundo y dar su vida por nosotros, Él marcó un camino. El camino de la cruz. Y ese camino nos lleva a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie, pero nadie llega a la vida ni a la resurrección sin caminar por el camino de la cruz. En la ciudad de Filipos hace años, cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses, había dos hermanas en la iglesia que, según Pablo, no podían ponerse de acuerdo. Es triste que sus nombres hayan quedado en la historia como mujeres que no podían ponerse de acuerdo. Eran dos hermanas trabajadoras, líderes en la iglesia que habían hecho mucho por el evangelio, pero tenían ese gran problema y parece que afectaba a toda la iglesia a tal punto que parece que eso fue lo que le motivó a Pablo a escribir, ¿no? La división, la ruptura que había en la iglesia, porque estas dos mujeres no podían llevarse bien. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo escribe a la iglesia diciéndoles que ellos tienen que poner los intereses de los demás antes que los suyos, que tienen que buscar la unidad y la armonía. Y después le dice cómo hacerlo. Comenzando en el versículo 5 dice, hallen ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y lo otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y lo que significa para nosotros. Pedimos que a la medida que vamos abriendo y leyendo en ella, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a conocerte mejor, conocer a Cristo, entender su sacrificio,
y poder discernir cuál es el camino que Él marcó para nosotros. Acompáñanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice de Cristo, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Escucharon bien eso? ¿Han visto en nuestro mundo lo que hacen los seres humanos para conseguir el poder? Para tener la fama, para tener la gloria, para tener influencia en este mundo. Lo que no harían por ser presidente de su país, o jefe de alguna compañía, o presidente de un banco, o ser famoso como atleta, o como actor, o como escritor. La fama, la gloria, el poder es lo que más buscamos, y Cristo era Dios. Era Dios, lo más grande que puede haber. Y Él dijo, no es cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dios, el Creador, se hizo hombre. Vino a nuestro mundo. Tomó forma de siervo, dice. Y se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque nos amó. ¿Por qué nos amó? No porque lo merecíamos, ni siquiera se lo pedíamos, pero por amor a nosotros se hizo hombre. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Era Dios, se hizo hombre. ¿Más se va a humillar? Sí, más se va a humillar. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La muerte de cruz es una muerte vergonzosa. Los romanos muchas veces desnudaban a la gente a quien crucificaba. Muchas veces, todas las veces, era una muerte pública, lenta, dolorosa y vergonzosa. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló y fue obediente. Es el camino que Él marcó, la forma de vivir sin pensar en uno mismo. Porque Cristo dijo muchas cosas llamativas. Él dijo, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El siervo de todos será más grande. Hay que ser como un niño para entrar en el reino de Dios. Si uno quiere salvar su vida, tiene que perderla. Muchas cosas interesantes. Muchas cosas que suenan como expresiones vacías hasta que vemos la cruz. Hasta que vemos la cruz, vemos que Cristo vivió cada una de esas cosas que Él dijo. Søren Kierkegaard, el filósofo europeo, dijo una vez que lo que hizo Cristo era como cuando unos ladrones entraron de noche en una joyería, pero en vez de robar, cambiaron todas las etiquetas. Y los diamantes de verdad decían 50 centavos.
Y la joya de fantasía, $5,000. Y Kierkegaard dice que Cristo vino a la joyería y regresó las etiquetas a su lugar. Que el mundo había cambiado todos los valores y Cristo vino y restauró los valores originales. Es el camino de la cruz. Es decir que no a los valores del mundo, decir que no a la locura del mundo y decir que sí al servicio y la humildad y la obediencia. Pero Cristo murió porque sí nomás, porque Dios quiso castigarlo. No. Tenemos otra carta, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, por tanto, puesto que los hijos, o sea, los seres humanos, han participado de carne y sangre, de igual manera, Él, Jesucristo, participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Y para librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Cristo murió para deshacer la obra del diablo, para librarnos del temor a la muerte. Más que eso, para librarnos a la esclavitud al temor de la muerte. Porque muchos viven con ese temor permanente de la muerte. Lo vemos en este año 2020, que anda el coronavirus por ahí. Y por temor a ese virus, cuántas cosas se han hecho. Y muchas personas viven con mucho temor a la muerte. Yo le digo, Cristo nos puede librar de eso. Él murió para eso. Murió para deshacer el dominio del diablo y para vencer a la muerte. En Apocalipsis 1:17, Cristo dice, yo estuve muerto y ahora vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me encanta esa imagen, diciendo que no tenemos que tener miedo de la muerte porque Cristo tiene las llaves. No tenemos que tener miedo del Hades, ese lugar donde van los muertos, porque Cristo tiene las llaves. No, nosotros no tenemos por qué tener temor a la muerte. Pero el cristianismo no es solamente un seguro de vida. No es solamente un rescate del infierno, sino nos trae una vida de abundancia. Porque cuando uno aprende a caminar por el camino de la cruz, a caminar viviendo una vida de humildad, de entrega, de obediencia, encuentra lo que es la vida abundante. Pero no termina ahí, porque dice que Cristo murió en la cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Cristo recibió el título, sobre todo título, el nombre sobre todo nombre. Cristo es Señor. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es Señor. A nosotros nos toca humildad, sacrificio y obediencia, porque Él es Señor. Y algún día todos lo van a saber. Todos lo van a saber. Y algunos van a decir,
Jesucristo es Señor. Con un gemido de dolor, con una tristeza, con un terror. Yo no quiero pasar por eso. No quiero que usted pase por eso. Yo quiero estar entre los que están gritando, aleluya, Cristo es Señor. Hemos ganado, Cristo es Señor. Tengo la vida porque Cristo es Señor y Él es Señor de mi vida. Yo quiero estar en ese grupo. ¿Qué tal usted? Si llega ahí por camino de la cruz, venimos y nos despojamos a nosotros mismos. Como Cristo tuvo que dejar su vida de gloria, nosotros dejamos una vida de vergüenza. Una vida de vivir según nuestras ganas, vivir según nuestros deseos, vivir según nuestro parecer. Nos despojamos de eso, venimos y decimos, yo no quiero ser igual. Yo quiero caminar por el camino de la cruz. Yo quiero vivir por Cristo. Confesamos nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos, cambiamos nuestra vida y nos bautizamos. Somos sepultados en agua. Esa vida vieja que tenemos que nos sirve, que nos lleva a ninguna parte, que no nos lleva por el camino de la cruz, esa vida la sepultamos y salimos del agua con el perdón de los pecados y con el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Lo puede hacer hoy. Puede buscar a la persona que le recomendó este video y preguntarle cómo hago. Si no, nosotros los miembros de las iglesias de Cristo estaremos más que contentos en comentarle cómo seguir a Cristo, cómo ser bautizado para perdón de sus pecados, cómo vivir una vida nueva. No demore, no dude. Porque el camino de la cruz es el único camino que lleva a la vida. Y algún día usted va a decir las palabras, Jesucristo es Señor. Yo quiero que la diga con gozo y no con tristeza. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, oh Padre, queremos ser como Cristo, queremos caminar por el camino de la cruz. Pedimos, oh Padre, que estés con las personas que están dudando, que están pensando de morar, que están a lo mejor dando marcha atrás. Pido, oh Padre, que estas personas puedan buscarte, entregarse a ti hoy y que todos podamos unánimes gritar con gozo, Jesucristo es el Señor. En el día final, en nuestra petición, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarme. Dios le bendiga. Iglesia de Cristo de Honduras y el Ministerio Internacional Heraldos de la Verdad deseamos regalarle una Biblia y un curso bíblico. Por favor, solicítelo al apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras, o escríbanos al WhatsApp 3289-3031. Denos su nombre, dirección y teléfono, y con gusto le haremos llegar hasta la puerta de su casa una Biblia y un curso bíblico. Hace años un amigo me contó de una experiencia que tuvo una vez que estaba buscando un regalo para su esposa. Estaba en un centro comercial, había ido a una joyería, estaba ahí adentro y entraron dos chicas jóvenes y se pusieron a ver crucifijos, ¿no? Y una de las chicas dice a la otra, yo prefiero los que vienen sin el hombrecito.
sin el hombrecito. Es que en el mundo moderno muchas veces para nosotros la cruz no es más que un adorno, no es más que un recuerdo de algo que pasó hace mucho, pero que tiene muy poco que ver con nosotros. Mucha gente no encuentra relevancia para lo que hizo Cristo en la cruz. Sí, murió para que algún día yo vaya al cielo, pero más que eso no veo significado. Nosotros tenemos que entender que Cristo, al morir en la cruz, a venir al mundo y dar su vida por nosotros, Él marcó un camino. El camino de la cruz. Y ese camino nos lleva a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y pero nadie llega a la vida ni a la resurrección sin caminar por el camino de la cruz. En la ciudad de Filipos hace años, cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses, había dos hermanas en la iglesia que, según Pablo, no podían ponerse de acuerdo. Es triste que sus nombres hayan quedado en la historia como mujeres que no podían ponerse de acuerdo. Eran dos hermanas trabajadoras, líderes en la iglesia que habían hecho mucho por el evangelio, pero tenían ese gran problema y parece que afectaba a toda la iglesia a tal punto que parece que eso fue lo que le motivó a Pablo a escribir, ¿no? La división, la ruptura que había en la iglesia, porque estas dos mujeres no podían llevarse bien. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo escribe a la iglesia diciéndoles que ellos tienen que poner los intereses de los demás antes que los suyos, que tienen que buscar la unidad y la armonía. Y después le dice cómo hacerlo. Comenzando en el versículo 5 dice, hallen ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y lo otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y lo que significa para nosotros. Pedimos que a la medida que vamos abriendo y leyendo en ella, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a conocerte mejor, conocer a Cristo, entender su sacrificio y poder discernir cuál es el camino que Él marcó para nosotros. Acompáñanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice de Cristo, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Escucharon bien eso? ¿Han visto en nuestro mundo lo que hacen los seres humanos para conseguir poder?
para tener la fama, para tener la gloria, para tener influencia en este mundo. Lo que no harían por ser presidente de su país, o jefe de alguna compañía, o presidente de un banco, o ser famoso como atleta, o como actor, o como escritor. La fama, la gloria, el poder es lo que más buscamos, y Cristo era Dios. Era Dios, lo más grande que puede haber. Y Él dijo, no es cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dios, el Creador, se hizo hombre. Vino a nuestro mundo. Tomó forma de siervo, dice. Y se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque nos amó. ¿Por qué nos amó? No porque lo merecíamos, ni siquiera se lo pedíamos, pero por amor a nosotros se hizo hombre. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Era Dios, se hizo hombre. ¿Más se va a humillar? Sí, más se va a humillar. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La muerte de cruz es una muerte vergonzosa. Los romanos muchas veces desnudaban a la gente a quien crucificaba. Muchas veces, bueno, todas las veces, era una muerte pública, lenta, dolorosa y vergonzosa. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló y fue obediente. Es el camino que Él marcó, la forma de vivir sin pensar en uno mismo. Porque Cristo dijo muchas cosas llamativas. Él dijo, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El siervo de todos será más grande. Hay que ser como un niño para entrar en el reino de Dios. Si uno quiere salvar su vida, tiene que perderla. Muchas cosas interesantes. Muchas cosas que suenan como expresiones vacías hasta que vemos la cruz. Hasta que vemos la cruz, vemos que Cristo vivió cada una de esas cosas que Él dijo. Søren Kierkegaard, el filósofo europeo, dijo una vez que lo que hizo Cristo era como cuando unos ladrones entraron de noche en una joyería, pero en vez de robar, cambiaron todas las etiquetas. Y los diamantes de verdad decían 50 centavos. Y la joya de fantasía, $5,000. Y Kierkegaard dice que Cristo vino a la joyería y regresó las etiquetas a su lugar. Que el mundo había cambiado todos los valores y Cristo vino y restauró los valores originales. Es el camino de la cruz. Es decir que no a los valores del mundo, decir que no a la locura del mundo y decir que sí al servicio y la humildad y la obediencia.
Pero Cristo murió porque sí nomás, porque Dios quiso castigarlo. No, no. Tenemos otra carta, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, por tanto, puesto que los hijos, o sea, los seres humanos, han participado de carne y sangre, de igual manera, Él, Jesucristo, participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Y para librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Cristo murió para deshacer la obra del diablo, para librarnos del temor a la muerte. Más que eso, para librarnos a la esclavitud al temor de la muerte. Porque muchos viven con ese temor permanente de la muerte. Lo vemos en este año 2020, que anda el coronavirus por ahí. Y por temor a ese virus, cuántas cosas se han hecho. Y muchas personas viven con mucho temor a la muerte. Yo le digo, Cristo nos puede librar de eso. Él murió para eso. Murió para deshacer el dominio del diablo y para vencer a la muerte. En Apocalipsis 1:17, Cristo dice, yo estuve muerto y ahora vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me encanta esa imagen, diciendo que no tenemos que tener miedo de la muerte porque Cristo tiene las llaves. No tenemos que tener miedo del Hades, ese lugar donde van los muertos, porque Cristo tiene las llaves. No, nosotros no tenemos por qué tener temor a la muerte. Pero el cristianismo no es solamente un seguro de vida, no es solamente un rescate del infierno, sino nos trae una vida de abundancia. Porque cuando uno aprende a caminar por el camino de la cruz, a caminar viviendo una vida de humildad, de entrega, de obediencia, encuentra lo que es la vida abundante. Pero no termina ahí, porque dice que Cristo murió en la cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Cristo recibió el título, sobre todo título, el nombre sobre todo nombre. Cristo es Señor. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es Señor. A nosotros nos toca humildad, sacrificio y obediencia, porque Él es Señor. Y algún día todos lo van a saber. Todos lo van a saber. Y algunos van a decir, Jesucristo es Señor. Con un gemido de dolor, con una tristeza, con un terror. Yo no quiero pasar por eso. No quiero que usted pase por eso. Yo quiero estar entre los que están gritando, aleluya, Cristo es Señor. Hemos ganado, Cristo es Señor. Tengo la vida porque Cristo es Señor y Él es Señor de mi vida. Yo quiero estar en ese grupo. ¿Qué tal usted? Se llega ahí por el camino de la cruz. Por el camino de la cruz venimos
y nos despojamos a nosotros mismos. Como Cristo tuvo que dejar su vida de gloria, nosotros dejamos una vida de vergüenza. Una vida de vivir según nuestras ganas, vivir según nuestros deseos, vivir según nuestro parecer. Nos despojamos de eso, venimos y decimos, yo no quiero ser igual. Yo quiero caminar por el camino de la cruz. Yo quiero vivir por Cristo. Confesamos nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos, cambiamos nuestra vida y nos bautizamos. Somos sepultados en agua. Esa vida vieja que tenemos que nos sirve, que nos lleva a ninguna parte, que no nos lleva por el camino de la cruz, esa vida la sepultamos y salimos del agua con el perdón de los pecados y con el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Lo puede hacer hoy. Puede buscar a la persona que le recomendó este video y preguntarle, ¿cómo hago? Si no, nosotros los miembros de las iglesias de Cristo estaremos más que contentos en comentarle cómo seguir a Cristo, cómo ser bautizado para perdón de sus pecados, cómo vivir una vida nueva. No demore, no dude. Porque el camino de la cruz es el único camino que lleva a la vida. Y algún día usted va a decir las palabras, Jesucristo es Señor. Yo quiero que la diga con gozo y no con tristeza. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, oh Padre, queremos ser como Cristo, queremos caminar por el camino de la cruz. Pedimos, oh Padre, que estés con las personas que están dudando, que están pensando de morar, que están a lo mejor dando marcha atrás. Pido, oh Padre, que estas personas puedan buscarte, entregarse a ti hoy y que todos podamos unánimes gritar con gozo, Jesucristo es el Señor en el día final. En nuestra petición, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarme. Dios le bendiga.